Oye, tráeme un té ahora, exigió John. Espera, estoy lavando los trastes, respondí, tratando de equilibrar los platos en el fregadero. Música. ¿Qué pasa? Deja eso y tráeme el té rápido. ¿No puedes seguir mis órdenes? El tono de John se volvió impaciente. Pero, dudé, mirando la pila de trastes que esperaban a ser lavados. «¿Qué esposa tan inútil eres?», comentó su madre. «Hazme un café dulce, por favor». «Pero hay tantos trastes que lavar», supliqué, sintiéndome abrumada. «Déjalos para después. Solo haz lo que te decimos, esposa inútil», agregó su madre, con dureza. Ahí estaba yo, dividida entre las exigencias de mi esposo John y de mi imponente suegra. No podía evitar sentirme atrapada en sus expectativas. John estaba recostado en la sala, absorto en su teléfono, actuando como si fuera dueño de la casa. Mientras tanto, mi suegra se sentaba en la mesa de la cocina, mirándome con malicia mientras devoraba un pastel que había sacado del refrigerador. Podría haber hecho su propio café fácilmente, pero parecía deleitarse mandoneándome, disfrutando hacer demandas. Soy Hannah, madre trabajadora de 30 años. Me casé a los 25, tuve un hijo y regresé a trabajar poco después. Actualmente vivimos con mi esposo, nuestro hijo de 4 años, mi suegra, aclara la garganta, y los padres de mi esposo en su casa. Nos mudamos con ella porque John insistió. Me dijo lo devastada que estaba mi suegra después de que mi suegro falleció, diciendo que apenas podía comer. Preocupada, pensé que vivir juntas levantaría su ánimo. Extrañamente, su estado de ánimo mejoró considerablemente cuando llegué. Ahora parecía deleitarse en encontrar formas de dominarme, sus ojos brillando como un depredador fijado en su presa. Antes me preocupaba por su bienestar, pero ahora cuestiono si eso alguna vez fue necesario. He cocinado comidas que ella nunca agradeció, solo para encontrarlas abandonadas en el fregadero después. Critica con frecuencia mi cocina, quejándose del sazón o de cómo preparo los platillos. A menudo deseé que simplemente se encargara de sus propias comidas, pero parece que no tiene interés en hacer nada de trabajo doméstico ella misma. Este salteado parece hecho a medias. No puedo comer esto, hazlo bien desde cero, exigió. Estoy ocupada y solo puedo manejar platillos sencillos, respondí, tratando de mantener la calma. Por eso odio cuando las nueras contestan. Hazlo desde cero. Si tienes tantas quejas, ¿por qué no cocinas tú? Eres buena cocinera, ¿no? Repuse, frustrada. ¿Qué dices? ¿Por qué tendría que hacer el trabajo de la casa si tú estás aquí? ¿Perdiste la cabeza? No más que tú, murmuré, sintiendo cómo aumentaba la tensión entre nosotras. ¿Qué tono es ese? Eres tan irritante, refunfuñó mi suegra. Cuando le respondí un poco, su rostro se enrojeció de ira. Preocupada de que su enojo pudiera afectar su salud, decidí ignorarla. Después de eso, tanto mi esposo como mi suegra comenzaron a cambiar su actitud hacia mí. Su arrogancia dio paso al silencio. Dejaron de hablarme por completo. Oye, ¿ya sacaste tu lonchera? Necesito lavarla, llamó mi suegra. Respondí, tratando de mantener la compostura. Oye, te hablo a ti. Por favor, no dejes envolturas de dulces tiradas. Van a atraer bichos, continuó, su voz más insistente. Respondí de manera vaga, percibiendo el cambio en su comportamiento hacia mí. ¿Me estás escuchando siquiera? Presionó. Murmuré otra vez, sintiéndome cada vez más aislada en mi propia casa. Comenzaron a ignorarme por completo. Me sentí totalmente agotada, como si estuviera interactuando con alguien que no podía comprender nada de lo que decía. Me preguntaba por qué tenía que soportar vivir con una persona así. Sin embargo, no podía considerarlo divorcio. Creía que nuestro hijo aún necesitaba a su padre. Y así pasaron 5 años. Tanto mi esposo como yo cumplimos 35 años, y nuestro hijo tenía ahora 9. Mi suegra tenía 65. ¿Cuánto tiempo más tendré que soportar este tipo de vida? Me siento invisible. Es como si mi existencia no importara en absoluto. Me siento totalmente absurda, murmuré para mí misma camino a casa del trabajo. En casa, la única persona que me hablaba era mi hijo. Si incluso él me rechazara, temía que realmente me volvería superflua. Sentí una tristeza profunda, como si me consideraran innecesaria en este mundo. Al llegar a casa, comencé a cocinar de inmediato. Todos deben tener hambre, pensé,
decidiendo preparar una variedad de deliciosos platillos chinos. Preparé tofu mapapo, pollo frito crujiente y un colorido salteado con pimientos y cerdo en rebanadas. Sin embargo, Jon me sorprendió pidiendo mayonesa para su pollo frito. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, finalmente habló. «Tráeme la mayonesa». «Claro, aquí tienes», respondí, sacando la mayonesa del refrigerador y entregándosela. Sus primeras palabras hacia mí en mucho tiempo no fueron un cumplido ni un gracias, sino una simple orden. Me sentí cada vez más frustrada. Luego, mi suegra se volteó hacia mí con una expresión maliciosa. «Limpia el baño», ordenó, su tono cortando el aire con desprecio. «¿Qué?», pregunté incrédula. «Limpia el baño ahora mismo», demandó abruptamente. «Lo haré después. Por favor, no menciones eso mientras comemos». «Es desagradable», respondí. Música, tratando de mantener la compostura. «¿Qué?». Su voz se endureció. «Igual que tu corazón». «¿Qué? Realmente sabes cómo irritarme, ¿no?», repuse. Mi suegra estalló de ira, empujando sus platos a un lado y regresando a su habitación, gritando de frustración. No podía entender cómo tenía la audacia de exigir limpiar el baño durante la comida. Parecía que solo quería provocarme. ¿No le parecía desagradable e inapropiado mencionar esas cosas mientras cenábamos? Si fuera razonable, ni lo habría dicho. Cuando me defendí un poco, mi suegra se enojó, lo que provocó que mi esposo interviniera y exigiera disculpas. «¿Qué demonios le estás diciendo a mi mamá?». «Discúlpate», insistió. «No, ¿por qué debería?», repuse, desconcertada. «Así que, después de 5 años, eso es todo lo que tienes que decir». Su lengua era acusatoria. «¿Quién te crees? Soy tu esposo, así que no contestes», aseguró firmemente. «Ah, ¿ahora sí te importa ser esposo?», me burlé. «Si me hubieras tratado mejor, tal vez habría actuado más como una esposa debería. Pero me ignoraste todo este tiempo. ¿Por qué hiciste eso?». «Por tu actitud. Pensé que necesitabas que te enseñaran una lección», respondió Jon a la defensiva. «Ya veo. No me importa», respondí con frialdad. «Oye, resopla, ¿a dónde crees que vas?». Perdí el apetito. «Me voy a mi cuarto», declaró Jon, empujando su plato. Terminé mi comida en silencio y me retiré rápidamente a mi habitación. Desde que nuestra relación con Jon se volvió fría, hemos estado durmiendo en habitaciones separadas. Abrí mi computadora portátil y accedí a los papeles de divorcio en línea. Es increíble lo conveniente que es ahora todo. Ni siquiera necesitas ir al juzgado. Llené los papeles rápidamente y los puse frente a Jon. «Oye, voy a presentar esto», anuncié con firmeza. «Oh, ¿qué es esto?», exclamó Jon sorprendido. «Como puedes ver, son papeles de divorcio», respondí con calma. «¿Divorcio? ¿Hablas en serio?». Jon parecía desconcertado, su incredulidad era evidente. Me mantuve serena. Jon probablemente asumía que nunca se enfrentaría a un divorcio, pero yo había llegado a mi límite. Vivir en la misma casa con mis suegros se había vuelto insoportable. Incluso si nos mudáramos, dudaba que nuestra relación pudiera mejorar. Él no mostraba señales de cambio, y yo no tenía la confianza para seguir intentando. «¿Por qué de repente hablas de divorcio?». «Esto no es como tú», preguntó Jon, tratando de comprender la situación. «Siempre me diste por sentada e ignoraste, ¿verdad? He llegado a mi límite. No veo ninguna razón para quedarme contigo, así que quiero terminar esto», afirmé con firmeza. «¿Qué estás diciendo? ¿Me vas a dejar?». «No sé qué decir», respondió Jon, visiblemente impactado. En ese momento, Jon estaba desempleado. Antes había trabajado en una empresa, pero lo habían despedido por múltiples problemas. A pesar de sus esfuerzos por encontrar trabajo, parecía haber perdido la motivación. Sentía que yo era quien lo mantenía económicamente. Música. Jon solía presumir de mantenerme a mí y a nuestro hijo, especialmente durante mi licencia de maternidad. Sin embargo, eso era solo una licencia, no desempleo. Su complejo de superioridad me hería constantemente. Yo financiaba las necesidades de nuestro bebé, como ropa y fórmula, con mis propios ahorros, y parecía que a él no le importaba nuestro hijo en lo más mínimo. Jon solía ser tan arrogante, pero ahora que está desempleado y depende de mí, separarnos generaría dificultades, sobre todo porque su madre, mi suegra,
no recibía ninguna pensión. Su padre, que trabajaba por su cuenta, aparentemente evitó contribuir a un fondo de pensión, dejándolo sin derecho a beneficios de sobrevivientes. A pesar de tener 65 años, no ha recibido pensión por vejez porque su padre lo consideraba un desperdicio. Pero, ¿no anticipaste estos problemas cuando él no aportaba a su pensión? ¿Qué piensas hacer dejándonos en esta situación?, preguntó John ansioso. Viviré con nuestro hijo, solo nosotros dos. Es más sencillo así, respondí con calma. No lo permitiré. Dame la custodia. Ahora estás desempleado. No puedes mantenerlo sin trabajar. Yo he estado sosteniendo esta casa, pero quiero estar con Jacob. Solo dame la custodia, insistió John. No actúes tan justo cuando nunca te has preocupado realmente por Jacob, contrarresté, sintiendo el peso de la situación sobre nosotros. Mientras discutíamos, mi suegra salió de su habitación, elevando la voz con enojo. ¿Quién te crees? ¿Eres tan egoísta? ¿No tienes ningún deseo de contribuir a esta casa?, acusó. No, respondí desafiante. No contestes. Solo eres una nuera. Si te vas, ¿cómo se supone que vamos a arreglárnosla?, continuó, evidente su frustración. ¿Por qué no le pides dinero a tu novio?, repuse con firmeza. ¿Qué? Su expresión se tornó de shock. Está saliendo con el señor Brown, de 3 casas más abajo, ¿verdad? Es rico, vive en una mansión e incluso tiene empleadas domésticas, afirmé con audacia. ¿Cómo lo sabes? Su tono era mezcla de incredulidad y temor. Te vi con el señor Brown el otro día, tomados de la mano, disfrutando de una cita. Incluso hicieron algo bastante inapropiado, dije, mostrando mi teléfono. ¿Qué? Balbuceó, palideciendo. ¿Puedo mostrarle esto a su esposa? Ella se enfurecería, presioné, revelando la foto que había tomado. Detente. Su enojo estalló al ver la imagen. Mi suegra estaba teniendo un romance con el señor Brown, un hombre adinerado de nuestro vecindario que vivía en una mansión con varias empleadas domésticas. Su esposa era una mujer refinada y encantadora. Estoy segura de que su esposa explotaría de furia si viera esta foto. Incluso la esposa más amable no permanecería en silencio al descubrir que su esposo estaba saliendo con una vecina. Ambos, el señor Brown y mi suegra, tienen más de 60 años. Parece que mi suegra se acercó a él por su dinero. ¿Puedes creer que me ordenaron limpiar el baño mientras comía, por alguien tan despreciable?, exclamé, desahogándome. Bueno, mira quién habla, replicó con un desdén burlón. Alguien tan sucio podría aprovechar un baño durante la comida. Supongo que ahora tendré que informar a su esposa. Detente, grité. Oh, lo siento. En realidad ya se lo conté, confesó. ¿Qué? Jadeé, sorprendida por su audacia. Tengo su correo electrónico. Sabes, es instructora de yoga, ¿verdad? Fui a una de sus clases y nos intercambiamos correos. En realidad, ya le envié la foto, declaré. No, exclamó mi suegra horrorizada. Poco después, llegó la esposa del señor Brown. Era una mujer mayor y elegante, sus mejillas normalmente pálidas, ahora enrojecidas de ira. ¿Has estado viendo a mi esposo?, acusó a mi suegra. Eso me contó Hannah, lo despreciable que eres, dijo la esposa de Brown. Mi suegra intentó defenderse. Pero estaba sola, suplicó, con la voz cargada de desesperación. No me importa tu situación. Estoy furiosa. Mientras yo me divorcio de mi esposo, tú también eres culpable. Reflexiona sobre tus acciones, declaró la esposa del señor Brown con firmeza. La voz de mi suegra se quebró entre lágrimas y sollozos, pero la esposa del señor Brown no mostró piedad. Sentí un dolor de simpatía al verla llorar y encorvada en la entrada. Pero sabía que no era momento de compasión. Si mostraba bondad ahora, solo se volvería arrogante y repetiría los mismos errores. Mira lo que han hecho tus acciones. Mamá está en una situación terrible por tu culpa, Hannah, intervine. Su tono era apologético pero firme. No soy yo quien debe disculparse. No lo haré, replicó mi suegra desafiante. Mujer insolente, discúlpate de inmediato, exigí. Me niego, respondió tercamente. En medio de nuestra discusión, la esposa del señor Brown intervino, dirigiéndose a mí. Hannah, planeas dejar a tu esposo, ¿verdad? Sí, porque me han tratado pésimo todo este tiempo, respondí,
evidenciando mi frustración. En ese caso, debes proceder con decisión. Tu esposo está involucrado con nuestra joven empleada, reveló con calma. ¿Qué? Exclamé incrédula. Los vi hoy. Tu esposo y nuestra empleada se tomaban de la mano, comportándose inapropiadamente en la calle, continuó, con tono firme. Lo que estaba diciendo era cierto. Resulta que mi tonto esposo John tenía un romance con una de las empleadas de los Brown. Tenían varias empleadas, pero él se involucró con la más joven, y parecía que las cosas se habían vuelto bastante íntimas, relaté con amargura. Ya estaba considerando el divorcio por su maltrato y negligencia hacia mí. Ahora, además, su infidelidad había quedado expuesta, continué, sintiendo un repentino estallido de ira. En ese momento, sentí que no quedaba otra opción más que derribarlo. Era alguien a quien una vez amé, pero ahora no es más que una carga para mí. Un hombre como él no es un buen ejemplo para nuestro hijo, reflexioné amargamente. ¿Por qué no decidí divorciarme antes? Lo lamento profundamente, pero ya no tiene caso lamentarse. Eres lo peor, John. Nunca te perdonaré. Necesitas pagar la pensión alimenticia. Espera un momento. Estoy desempleado, protestó John semanalmente. ¿Y qué? Aún tienes algunos ahorros, ¿no? Puedes usar eso para pagar la pensión, insistí. Si hago eso, me quedaré sin nada. ¿De verdad estás bien con que termine en la calle? Suplicó John. Nos estamos separando, así que lo que te pase ya no es mi problema, repuse fríamente. Eres cruel. Después de tratarme tan fríamente todo este tiempo, tienes el descaro de decir eso. Ya no me importa. Me voy, declaré de inmediato, empezando a empacar con mi hijo. Quedarse más tiempo en esa casa sentía que me volvería loca. Así que decidí regresar a la casa de mis padres. John intentó detenerme, pero lo ignoré. A pesar de sus protestas, estaba decidida a seguir con el divorcio. Al final, se negó a firmar los papeles, lo que llevó a una disputa legal. Eventualmente, el juzgado reconoció sus responsabilidades y se le ordenó pagar daños. También busqué la pensión alimenticia, que logró pagar en una sola exhibición. Al parecer, pidió prestado el dinero para saldarla, concluí. Como resultado, mi vengativa suegra fue demandada por daños por la señora Brown. Sin pensión ni otros ingresos, aceptó a regañadientes trabajar medio tiempo para pagar sus deudas. Para alguien que nunca había trabajado y pasaba los días ociosamente en casa, la transición fue un gran desafío. Comenzó con trabajos de limpieza, a menudo recibiendo reprimendas de sus compañeros por flojear. Su segundo empleo en caja registradora le trajo comentarios sarcásticos de jóvenes universitarios, un rol que nunca había experimentado antes. Antes vivía una vida cómoda sin contribuir a los negocios de su esposo. Ahora enfrentaba las duras realidades de la sociedad de primera mano. Mientras tanto, yo regresé temporalmente a casa de mis padres, pero luego encontré un gran departamento cerca de mi oficina y decidí mudarme allí. Es un lugar cómodo para mí y mi hijo, sin nada de qué quejarme. Le pregunté a mi hijo si extrañaba a su papá, pero simplemente respondió: para nada. Me di cuenta de que divorciarme antes quizá le habría salvado de influencias negativas. En adelante, estoy comprometida a trabajar duro en todos los aspectos de la vida para asegurar que mi hijo nunca tenga que sufrir penurias.